Hola, muy buenas noches, bienvenido a Mira quién habla, soy Cecilia Valenzuela. Vamos a tener esta noche un programa muy interesante, vamos a conversar con la primera ministra, la ministra Rosario Fernández. Vamos a hablar con ella sobre Puno. Como usted sabe, los campesinos antimineros han decidido hacer una tregua hasta el miércoles de la próxima semana para que las elecciones se realicen con absoluta normalidad en Puno. Ellos quieren votar y han decidido aplacar un poco su protesta. Muy bien, muy saludable realmente. Vamos a conversar con ella y vamos a conversar también esta noche con el congresista por Gana Perú, Javier Díez-Canseco. Tenemos un programa interesante para esta noche, pero como le he prometido, vamos a continuar hoy con el libro de Ollanta Humala, el libro de Locumba, a candidato a la presidencia del Perú. Como usted sabe, este texto es un texto que no ha circulado entre los peruanos, es un texto que no se encuentra en las librerías y cada vez pues uno encuentra más razones para comprender por qué. El libro de Ollanta Humala revela la verdadera personalidad del candidato de Gana Perú. A través de sus propias palabras se puede apreciar cómo es que Ollanta Humala no conoce, pero es que no conoce la lealtad. Su primera traición, hay una serie de traiciones, hemos hablado de otras, pero parece que la traición fundamental que él realiza en este libro es contra las Fuerzas Armadas y el Ejército del Perú. ¿Cómo así? Pues vamos, voy a explicárselo. A ver, hasta el momento, todos los críticos del desempeño de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra el terrorismo sostienen que los organismos armados violaron sistemáticamente los derechos humanos. Los que acusan al ejército y a las Fuerzas Armadas de violadores de derechos humanos dicen que durante la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, la violación a los derechos humanos de parte del Estado peruano fue sistemática, organizada y estuvo plasmada en manuales militares. En eso se sustentan las acusaciones que las ONGs siguen empujando e impulsando contra los militares que participaron en esa espantosa guerra. En su defensa, los militares dicen que no niegan que hubo violaciones a los derechos humanos, pero dicen que esas violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante los enfrentamientos contra Sendero Luminoso y el MRTA y fueron producto del estrés de la guerra, fueron casos aislados y además sostienen que jamás existió una doctrina militar basada en el asesinato. Muy bien, son dos posiciones y el ejército, las Fuerzas Armadas se defienden, los organismos de derechos humanos, básicamente las ONGs, continúan impulsando estos procesos. De pronto aparece el libro del comandante Ollanta Humala Tazo, un oficial que estuvo en actividad hasta diciembre de 2004, que nunca pidió salir de las Fuerzas Armadas del Perú, que fue dado de baja. Y en su libro afirma que los derechos humanos se violaron durante la guerra contra el terrorismo en base a una doctrina militar del Estado peruano. Es decir, según Ollanta Humala, las violaciones a los derechos humanos durante la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA de parte del Estado fueron sistemáticas. El comandante Ollanta Humala acusa al ejército y a las Fuerzas Armadas en su libro de violadores de los derechos humanos. Los acusa a todos los oficiales, no hace discriminaciones. Declara en contra de lo que dicen oficialmente los institutos armados, del argumento de defensa de los militares que están siendo procesados. Declara en contra de sus compañeros con los que él combatió durante la guerra contra el terrorismo. Además, declara en contra de la disciplina militar que juró y dice que sí hubo un manual y que todos los oficiales, menos él, excepto él, claro está,
aplicaron ese manual para matar a los terroristas, dice, armados y no armados. Acompáñeme usted por las trajinadas páginas de este testimonio inédito e insólito del comandante Ollanta Humala. Vamos a ver. Primera parte. La escuela militar. La participación de las Fuerzas Armadas del Perú en el conflicto interno se basaba en la doctrina de la guerra de baja intensidad, un ejército colonialista que combate en territorio extranjero. A los campesinos se les consideraba presuntos enemigos. Lo cómico, dice Ollanta Humala, era ver cómo los oficiales sufrían para enseñar a la tropa una doctrina copiada, que en nuestra realidad geográfica era una caricatura. Cuando yo recién ingresaba a la Escuela Militar de Chorrillos, las reformas sociales y económicas realizadas a inicios de la década de 1970 por el gobierno del general Velasco Alvarado permitieron aliviar la presión social. En la década de 1980 el Perú no estaba preparado para enfrentar esa lucha armada. ¿En qué se inspiraban los manuales de operaciones contra insurgentes?, le pregunta su interlocutor, y él dice: se inspiraban en los manuales estadounidenses y franceses de experiencias de guerras colonialistas de baja intensidad, como las de Argelia y Vietnam, combatiendo contra poblaciones no nacionales. Teníamos que combatir en nuestro territorio y contra nuestros compatriotas. Todo esto trajo una serie de problemas en las zonas de emergencia, entre ellos la violación de los derechos humanos y el aislamiento de la población. Con la aprobación, dice, o más bien se aprobó, un manual militar de operaciones contra insurgentes, el ME 41-7-1989, durante el gobierno del señor Alan García, que abiertamente disponía la eliminación de los miembros armados y los no armados de Sendero Luminoso, comités populares, intelectuales y toda su estructura política administrativa. Por esa razón, en las escuelas de armas, donde los oficiales jóvenes retornábamos periódicamente a realizar cursos de perfeccionamiento profesional, se empezó a cuestionar de manera reservada la doctrina de guerra contra insurgente y a crear una doctrina propia desde el seno de la oficialidad más joven. La nueva doctrina empezó por cuestionar la que estaba vigente. Empezó en las escuelas de oficiales y ahí surgió el etnocacerismo como una doctrina militar nacida desde abajo para asumir, a partir de otro enfoque, la guerra contra Sendero Luminoso. El etnocacerismo no fue una doctrina política. Ahí surgió una corriente de creación de una nueva doctrina militar frente a los manuales de operaciones contra insurgentes, incluido posteriormente el ME 41-7, que más tarde se denominó etnocacerismo. En el caso de los miembros de las fuerzas del orden, dicho manual les decía que tenían que eliminar físicamente no solo a los elementos armados de Sendero Luminoso, sino también a sus integrantes políticos y administrativos, que no necesariamente podían tener armas. Este manual minó la moral de los soldados y muchos de nosotros nos negamos a acatarlo. Entonces, dentro del ejército, algunos oficiales jóvenes cuestionamos esta doctrina y rescatamos la importancia de tener la adhesión de la población para vencer a Sendero Luminoso. Así surgió el etnocacerismo. ¿Es decir que el etnocacerismo no fue una ideología creada con fines políticos? No lo fue. Era el nombre que se le dio al surgimiento de una nueva doctrina militar de guerra contra insurgente que nació en el seno de la oficialidad joven. Se llamaba así por dos cosas: etno, porque se trataba de integrar las diferentes etnias que hay en el país
como aliados contra Sendero Luminoso y cacerismo como recuerdo del mariscal Andrés Avelino Cáceres, patrono del arma de infantería. Las autoridades locales han venido a darme su apoyo y yo puedo ir a Madre Mía sin problemas porque no cumplí lo establecido en ese manual ME 417. Nunca violé sus derechos humanos. ¿Qué personaje Ollanta Humala? Mire usted, yo denuncié en el año 1991 y publiqué la existencia de un documento de inteligencia en el que se decía que el mejor terrorista era el terrorista muerto. En el año 1993, 2 años después de la publicación de ese documento, yo misma entrevisté al oficial, un general del ejército, que había redactado ese documento. Y lo que ese oficial declaró fue que se trataba de un borrador que nunca se había convertido en norma. Pero esa es una discusión legal actualmente que se sigue confrontando, que se sigue llevando a cabo en los tribunales. Pero aquí lo concreto es la traición que Ollanta Humala, la traición que Ollanta Humala ejecuta contra su institución, contra su alma mater. Humala hace suyo el argumento con el cual se enjuicia y se detiene a sus compañeros de armas. Humala aparece años después, cuando ha terminado la guerra, aportando, entre comillas, la prueba que va a servir para condenar a otros militares. Increíble. Por otro lado, se lava las manos, pone un parche falso, cobardemente. Ollanta Humala dice que él no aplicó el manual que los otros militares sí aplicaron, todos, porque era una norma, pero él no lo aplicó. Y que como él estaba en contra, lo desobedeció. Eso dice. Y que por eso creó el etnocacerismo como una doctrina alternativa en materia antisubversiva a la de las Fuerzas Armadas. Mientras su padre y su hermano Antauro han dicho siempre, por calles y plazas, que el etnocacerismo es una doctrina política creada por ellos. Ahora resulta que Ollanta Humala dice que fue una doctrina militar inventada por él para defender los derechos humanos mientras él era un militar. ¿Qué nos quiere hacer creer el capitán Carlos? Que en Madre Mía él no usó el manual de las Fuerzas Armadas, que no se rigió ni obedeció la doctrina de su institución armada, que él fue con su manual etnocacerista a Madre Mía. Tremendo personaje el capitán Carlos o el comandante Ollanta Humala. Impresionante realmente. Después va a ver usted cómo traiciona a su padre y a su hermano. Que se agarren todos los crédulos.